Noticias de El Conquistador, FM 95.7 de Valdivia, presentamos ¿Sed o no sed? La cerveza artesanal se toma el dial. Descubramos sabores, aromas y recetas que hacen famosa a nuestra región. Con la conducción de la periodista Cecilia López Maltraín. Auspician Cervecerías Bundor, Cuello Negro y Kutzman, Bar El Growler y Beer Store Valdivia. Muy buenos días, comenzamos una nueva edición de Sed o no Sed, la cerveza se toma al dial, aquí en Radio El Conquistador. Estamos completamente en vivo, como siempre, son las 9:33 de esta mañana muy lluviosa, después de un noticioso y comentado temporal que tuvimos. Se supone que se anuncian otros nuevos, esperemos que no sea tan intenso como el que ya pasamos, pero aún así, bueno, a cuidarse y a mantener nuestras casas y nuestros espacios despejados para no tener, ¿no es cierto?, situaciones que lamentar. Así que prepararse, parece que hoy va a ser un día lluvioso, pero no por eso va a ser menos divertido, menos intenso ni menos entretenido, y por eso estamos partiendo esta conversación con alguien que al parecer hace de su vida algo muy entretenido. Bueno, así es. Parece que así es. Nuestro invitado, que está ya en el estudio, nos referimos a Joel Driver, uno de los creadores del conocido Bar El Growler. Joel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, ¿y tú? Bien. Disfrutando la lluvia. ¿Habías pasado algún temporal similar antes en Valdivia o en otro lugar? O sea, igual soy de una zona bastante lluviosa, básicamente a la misma distancia del Ecuador, pero hacia el norte. ¿Ya? Así que igual estoy acostumbrado. Uno tiene que tener su chaqueta antiagua, sus botas antiagua y con eso ya estamos, ¿cierto? Tú provienes de una ciudad de Estados Unidos, ¿de cuál? Bueno, la ciudad es un pueblo, pero el estado es el estado de Oregon, que queda en el noroeste de los Estados Unidos. Va por toda la costa pacífica, va a California, Oregon, Washington, y de ahí ya empieza Canadá hasta Alaska. Uh-huh. Pero yo soy de Oregon, en las tierras del pino. Uh-huh. ¿Y qué te trajo hasta una ciudad tan lejana al sur del mundo como Valdivia? En principio yo vine hace como 8 años por un programa de estudio. Yo estudié español en la Universidad de Oregon, y antes existía un programa de intercambio con la Universidad Austral de Chile. Así que yo vine por un semestre de intercambio a mejorar, entre comillas, mi español. Y bien, sí. Uh-huh. Me gustó, se parece mucho a de donde soy, como decía. Y ya después de eso ya empecé a crear vínculo con la ciudad. Sí. Uh-huh. ¿Y en tu pueblo o en tu ciudad allá en Oregón, te dedicabas a la cerveza también? ¿O era un pasatiempo? Era más que nada por curiosidad. Yo empecé como muchos, como de hecho justo estábamos conversando, como homebrewer, que hacía cerveza en mi casa durante los fines de semana porque me interesaba el tema. Allá existe mucha cultura cervecera, tanto como a nivel comercial, como a nivel así como más casero. Incluso existen esas tiendas así donde uno puede ir a comprar los insumos, tú eliges las maltas, o si no ellos te tienen como una lista de algunas cervezas y recetas que tú puedes seguir, y si no puedes crear tus propios inventos. Y empecé así a ir a esas tiendas. Yo con un amigo fuimos a medias con un equipo, las joyas y todo eso. Ya empecé a leer en la Biblia de Charlie Papazian. O sea, empecé a estudiar y también como hay tanta cultura y tanta gente que lo ha hecho,
las conversaciones que uno puede tener con esa gente sirven mucho. O sea, uno puede aprender mucho de otras personas que ya tienen experiencia. Así que, bien. Yo me di cuenta que podía comprar los insumos para hacer alcohol antes de realmente comprar el producto. Como en los Estados Unidos son 21 años cuando puedes comprar una cerveza en la tienda, pero yo podía comprar los insumos. Entonces yo a los 20 dije, mira, ya. No puedo comprar la botella, pero puedo comprar los insumos. Claro, eso. Y luego llegas, ¿no es cierto?, a Valdivia, ya te quedas y ¿cómo nace esa idea de retomar, ¿no es cierto?, la cerveza y comenzar a trabajarla en Valdivia? ¿Qué viste acá en la ciudad que te pareció una buena oportunidad? Mira, yo empecé como mi carrera cervecera en Valdivia, porque yo empecé a trabajar con Cuello Negro durante la mitad del año en Valdivia, y durante la otra mitad del año yo estaba haciendo otro trabajo en los Estados Unidos. Y justo, o sea, a ellos les servía porque también era un apoyo justo para la temporada alta, de alguien que ya tenía conocimientos de cerveza, de fermentaciones. También trabajé un tiempo en vino en los Estados Unidos, entonces igual sabía un poco más acerca del tema. Entonces, pero a través de esa experiencia con Cuello Negro, yo me di cuenta que había un ambiente cervecero bastante interesante aquí en Valdivia y que aún, en mi opinión, estaba haciendo falta como empujar esa cultura un poco más hacia adelante y yo realmente quería crear, o sea, traer un poco de lo que yo experimentaba y lo que a mí me encantaba de la cultura cervecera de Oregon, que sin duda es uno de los epicentros de como todo ese movimiento contemporáneo de cerveza artesanal. Y quise traer un poco de eso para acá. O sea, aquí obviamente está muy desarrollado el tema de la cultura alemana por toda la historia que tiene. Están saliendo cervezas nuevas también que son un poco más West Coast, por decirlo de alguna forma. Pero quise como darle un empujón para adelante con eso y empezar a hacer cerveza con lúpulo. Y no sé dónde estaba el lúpulo. No está el amargor presente en esta ciudad. ¿Qué pasa? Tan dulce. Alguna vez en alguna conversación tú me dijiste que venías del futuro. Bueno, y te referías a ese hecho, ¿no? De que veías quizás en Valdivia un potencial similar al que seguramente tuvo Oregon en su momento y después desarrolló. Entonces nace la idea de instalar un bar junto con Valeria Preller, ¿verdad? Y el bar, ¿te lo imaginaste tal cual está hoy, siempre? ¿O ha ido mutando de acuerdo al comportamiento tan propio, ¿no?, de los chilenos y de los valdivianos, que también es bien distinto? Claro, sí. Yo creo que en términos como genéricos, sí. O sea, nosotros desde siempre nos planteamos el proyecto con el fin de llegar a ser un lugar referente, ojalá, en el tema de la cerveza y obviamente ya algunos detalles no son iguales como me los imaginaba, pero empezamos, emprendemos el negocio porque pensábamos que iba a funcionar. La Valeria siempre dice, yo no hubiese hecho negocio si no pensaba que iba a funcionar. O sea, yo creo que eso es
Es una actitud. Sí, es una actitud que fue necesaria, obviamente. Pero yo siempre quise, bueno, nosotros estuvimos conversando de muchas ideas por, no sé, un año y medio antes de firmar el contrato de arriendo y antes de sacar en la primera tabla de la remodelación. Entonces ya teníamos bastante y nos habíamos planteado distintos modelos de negocio. Entonces finalmente como quedamos en ese que, bueno, está con la cervecería ahí mismo, que cumple una función de poder hacer una experiencia un poco más como didáctica, interactiva con el cliente, que podemos hacer cervezas de estación, también podemos hacer la venta de los growlers, de los botellones por litro, como a granel. Podemos también desarrollar el espacio de comedor, donde uno puede sentarse y compartir y teniendo el local uno tiene un poco más manejo de cómo es la experiencia del cliente. Es distinto, si yo lo veo del lado del cervecero, es distinto vender mi propia cerveza, mi propio local, donde tengo el control de cómo se cuida hasta que llegue al vaso y también cómo se experimenta, cuál es el discurso que está detrás de ese vaso. Eso es mucho más atractivo para mí que estar vendiendo a otro bar que no sé cómo está. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? O sea, no necesariamente eso, sino también el discurso y el ambiente que está como alrededor, qué está diciendo el garzón acerca de tal tipo de cerveza. Y nosotros tratamos de que los chicos están bastante instruidos y de hecho ellos mismos se ponen las camisetas y quieren aprender y saber más. Vienen ahí con preguntas ya un poco más específicas acerca de distintas cervezas y está interesante. Aparece este bar, ¿verdad? Con su pequeña planta cervecera al interior, con los growlers, esta primera modalidad, ¿no es cierto?, de poder ir a recargar cerveza cuando uno quiera. Esta dinámica de experimentar el vaso, como tú bien dices, ¿verdad? Desde que sale del grifo hasta que llega a la mesa, y el ambiente. Entonces surge el growler y tal vez de alguna manera todos estos elementos hacen que se identifique con las necesidades que también todos los amantes cerveceros teníamos, ¿no es cierto?, donde canalizar de alguna manera esa experiencia. Claro. Y justo y se convierte en esta apuesta que ha sido bastante exitosa en términos de difusión, en términos de promoción, de marketing, de presencia en medios, etcétera, pero que sin duda requiere de un trabajo y una disciplina importante, ¿no?, detrás de ese emprendimiento o de ese negocio que uno ve bastante exitoso. Es mucho el trabajo. Hay una pregunta. ¿Sí? Mucho, sí. Sí, te digo, yo paso por ahí a veces muy temprano y te veo cocinando. Lo digo porque también una de las cosas que nosotros hemos intentado dejar en claro en el programa es que más allá de la cosa fantasiosa o mítica o un poco rockera o entretenida del cervecero, hay un trabajo detrás, hay una disciplina, hay un orden y bastante esfuerzo también. Sí, por supuesto que sí. Para mí es algo que yo disfruto. O sea, desde antes de empezar con la cerveza, yo siempre he gustado de un buen día trabajado. Así que igual yo creo que tiene que haber un poco tiene que ser un poco loco para trabajar en esto. O sea, no solamente la cerveza, sino también en gastronomía y bueno, pero yo lo paso bien. Mis días son, bueno, como tú bien dices, ya cuando estamos cocinando, a veces hacemos doble cocciones en un día para llenar un fermentador de doble.
la cantidad de cerveza. Entonces para hacer eso uno tiene que empezar bien temprano. Y igual se termina más o menos tarde. Pero yo igual lo disfruto. O sea, si yo... Hay su romanticismo, ¿Ya? de todas formas, cuando uno llega en la mañana, prende los fuegos, ya y La pone lluvia la afuera. lluvia afuera, el cafecito, ya llega el agua a la temperatura, empezamos a macerar, sale ese olor al mash, como de cebada, como casi hacer pan o algo así. Y, y ya después seguir con el proceso y empezar tu día así es bastante lindo. Y yo, o sea, ahora tengo un ayudante que es bastante aplicado, Sebastián Bravo, y él me ayuda mucho. Entonces yo vengo, hago la primera parte y como igual soy dueño del local, me queda un montón de otras cosas que hacer. Así que puedo empezar mi día macerando, haciendo la parte cervecera, ya limpiando un tanque, qué sé yo, y de ahí ya cambio de rol y está interesante. Y de ahí ya hasta la noche. Pero... Así es. Vamos a continuar la conversación junto con Joel Driver, uno de los socios fundadores del bar El Growler, perdón. Luego de esta pausa vamos a conversar sobre amargores y valdivianos. ¿Sed o no sed? La cerveza artesanal se toma el dial. Estamos conociendo toda la mística que rodea el mundo de la cerveza artesanal. Una presentación de Cervecerías Bundor, Cuello Negro y Kutzman, Bar El Growler y Beer Store Valdivia. En Mañana de Noticias, El Conquistador FM de Valdivia. Volvemos a Sed o no Sed, la cerveza se toma el dial en Radio El Conquistador, en esta entretenida conversación junto con Joel Driver, uno de los socios fundadores del bar El Growler. Hablábamos sobre un poco los elementos que tiene esta apuesta de bar cervecero que finalmente han generado tanto éxito, reconocimiento y visitas desde muchos lugares. Hay un elemento además que surge en esta mezcla, en esta combinación de experiencias que tiene el bar, que se llama lúpulo. Aparece, yeah, ¿no es cierto?, esta cerveza hecha por, ¿no es cierto?, por su dueño, muy lupulada, y que al comienzo, no sé, cuéntame un poco cómo fue la recepción. Al comienzo generó un poco de rechazo, para otros fue una aceptación inmediata. ¿Cómo ha sido el proceso de introducir el amargor en los paladares valdivianos? Bueno, como yo mencioné antes, era algo que yo, como que para mí estaba faltando. Y eso que viene de mi historia, cervecero siendo de Oregon. Es un lugar donde el lúpulo se consume mucho en IPAs, doble IPAs, Imperial IPAs. Incluso las paleales son mucho más lupuladas. Entonces era un sabor que yo echaba de menos estando aquí. O sea, yo estaba trabajando en una cervecería local y ya la cerveza rica, otras cervezas de la zona rica, pero ¿dónde está el lúpulo? Y eso era como que algo que yo sentía así. Entonces, obviamente, cuando empecé a hacer cerveza propia en el Growler, tenía que haber algo lupulado. Yo creo que para varios, o para algunos, fue como love at first sight, amor a primera vista. Y otros se han ido adaptando. O sea, yo tengo clientes
que antes solo tomaba michelada, después ya empezaron con una paleale, después empezaron ya, no sé, con la red ale de la casa, y ahora les encanta la IPA. Entonces ahí se ve un poco la evolución gradual que puede tener, y eso yo creo que hay personas que siempre van a querer sus cervezas rubias o lager, como las clásicas de siempre, y no lo van a cambiar, y eso está bien. Ujú. Pero yo creo que para varias personas el lúpulo también estaba como faltando en el mercado. Hay muchos que habían viajado, era como que, por fin ya una cerveza un poco más lupulada, y también tiene o sea, en la IPA, ya por tomarla como un ejemplo, no parece ser una cerveza, o sea, si tú miras el vaso, no parece ser una cerveza como muy interesante, es rubia, tienen, o sea, su espuma, no sé, pero de repente, y al momento de probarlo, hay como un factor sorpresa que una persona que no conoce necesariamente el estilo es como que, wow, se pueden lograr esos sabores en una cerveza que parece así, porque es como, tiene una intensidad que muchas veces se asocia más con una cerveza ya más maltosa, más negra, más tostada. Así como en intensidad de sabor. Así que igual, el factor sorpresa yo creo que igual jugó muy bien. Y claro. También tú también has incursionado en algunas cervezas de temporada, como algunos le llaman, donde has incorporado también algunos frutos de la zona sur, como la castaña, por ejemplo, o en su momento el maqui. O la famosa Murta Stout. O la famosa Murta Stout que tanto gustó. Sí. ¿Cómo has ido? Tú has ido un poco también evolucionando, no sé si evolucionando, como olfateando un poco los gustos de los clientes. ¿Cómo vas creando o vas diciendo vamos a introducir una Murta en esta Stout? ¿Por qué? Eso, de hecho, la Murta Stout fue una cerveza que a mí me tincó desde cuando estaba trabajando con Christian en Cuello Negro. Y hice la primera versión cuando estaba trabajando con él, con su Stout. Así, la Stout de Cuello Negro hice la infusión y me gustó. Así que lo hemos seguido haciendo cada año. Bueno, con respecto a la pregunta, yo creo que también teniendo el bar, esa como venta directa al cliente te da una oportunidad interesante para poder tener un feedback directo del cliente. Entonces, si tú haces una cerveza nueva y dura 3 días, algo te estoy diciendo. Algo gustó. O si haces una y no se acaba nunca, también es una, o sea, tal vez porque muchas veces como las saison, que son estilo belga, y eso tienen su público, pero no es para todos. Y eso muchas veces demora en salir un poco más. Pero es interesante poder como cervecero, poder darse una vuelta por las mesas y oye, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué están tomando? ¿Qué sé yo? ¿Cómo está la cerveza? Y la gente te dice. Así que eso yo creo que es un elemento bastante fuerte para ayudarme a seguir desarrollando distintas cosas. Pero como dices, yo siempre también quise hacer cosas como con una estacionalidad. Ahora estamos con cervezas un poco más fuertes. Está la Imperial Porter en este momento, que está bien. y ya empezando la primavera, en algún momento, si va a empezar, ya podemos empezar a hacer cosas también interesantes con esa estación. Esa estación, exactamente.
Algunos quienes nos siguen por redes sociales o por directo por la radio nos hacen algunas preguntas siempre a los invitados que tenemos en el estudio, y aquí hay dos. Ya. ¿Ya? Te preguntan, Joel, ¿qué aspectos consideras que se deben cuidar y trabajar de manera prolija para lograr una cerveza de calidad? Limpieza. Limpieza y cadena de frío. Yo creo que, bueno, dentro de la fábrica es muy importante mantener la limpieza porque en el fondo tú estás trabajando como a un nivel microbiológico y haciendo un cultivo de una levadura que funciona en un líquido, un caldo que tiene muchos nutrientes, mucho azúcar, tiene mucha comida para cualquier bacteria y está a 20 grados, o sea, ideal para cualquier bacteria. Entonces tienes que mantener tu higiene, o sea, cuidarlo, y la limpieza ahí es sumamente importante, y también después en todo el proceso. Nosotros en el bar tenemos una cámara de frío, que eso también tiene que ver con lo que mencioné antes, en cómo cuidar el producto después de que sale de la fábrica. Y como yo tengo el control de cómo finalmente está llegando al vaso, eso también es importante. La cadena de frío después de la producción, o sea, después de que salga de la fábrica, influye mucho en cómo llega el producto al final al cliente. Bueno, está el transporte, está el almacenaje, está ya cómo están las máquinas, cómo se cuida en el lugar en el punto de venta, hasta cómo llega al vaso, en qué temperatura está llegando al vaso, y cuánto tiempo estuvo en la barra antes de llegar a la mesa. Todo eso influye. Y yo creo que una de las cosas que está faltando a nivel nacional en el tema de la cerveza artesanal es nosotros tenemos que trabajar, o sea, yo en este momento yo no tengo venta en otro lugar, pero yo sí tengo mucho contacto con otros colegas cerveceros, y sí tenemos que trabajar para desarrollar y darle realmente esa importancia a la cadena de frío, porque el cervecero no puede estar confiando, en este momento no puede estar confiando al 100% que su producto va a estar llegando al vaso en las mejores condiciones posibles. Y eso finalmente puede jugar en contra de la cerveza artesanal. Sí, justamente tú introduces un poco la respuesta a la segunda pregunta, que es ¿cuáles son las principales dificultades que se observan en las cervezas valdivianas y chilenas? Sí, o sea, Ajá, claro. yo honestamente en lo que yo he visto y sería así para mí el mejor desafío que podríamos atacar como cerveceros sería desarrollar eso, así cómo realmente cuidar el producto de la forma más adecuada para que llegue al vaso y al cliente en las mejores condiciones posibles. Perfecto. ¿Y tú qué vienes del futuro? Yeah. ¿Qué visualizas en este movimiento cervecero artesanal de la región o valdiviano en específico que esté faltando para seguir creciendo? O quizás que... o sea, yo creo que están todos los elementos para seguir creciendo, honestamente, pero hay que hacer eso, seguir creciendo. Pero, o sea, hay un público que está muy interesado en cerveza, no solamente en Valdivia, o sea, ya siempre se ve Valdivia como un lugar bastante cervecero.
pero en todo Chile hay mucho interés en desarrollo de la cerveza artesanal, en todo ese movimiento de la cerveza artesanal, en la búsqueda de distintos sabores, en conocer un poco más como las distintas cervezas que existen de distintas tradiciones cerveceras. Así que están todos los elementos. Yo creo que solamente es seguir instruyéndonos, que, que viva el homebrewer. Que encuentro que, o sea, yo empecé así y eso fue el primer paso que yo hice como para como realmente quedar enganchado con el tema de la cerveza artesanal, era poder ver el proceso, y eso de hecho lo hago como invitación a todos. Si quieren ver cómo es el proceso, el bar, nosotros, está la fábrica ahí mismo. Entonces si alguien realmente quiere ir a conocer, se puede ver, y no es como una fábrica muy grande, de hecho, para nada. Pero un poco de la gracia de eso es que los elementos son un poco más tangibles, se puede ver el proceso. Si tú vas a una fábrica grande, muchas veces están controlados como por computadores en una oficina, que es como abrir válvula, prender fuego, apagar fuego, y ya empieza la bomba, y qué sé yo. Que los procesos son los mismos, pero obviamente por la cantidad de líquido que se tiene que mover, son mucho más industrializados. Pero a mí me gusta el formato táctil. Entonces como cuando yo empecé como homebrewer, uno ve cómo está su macerado, cómo está la consistencia de eso, uno ve cómo está el líquido, lo puede probar el mosto en todos los momentos, ya como cuando está traspasando a la olla de cocción, cómo está el dulzor, cómo se viene, y eso es todo un proceso bastante interesante. Así que bueno, en Beer Store también hay elementos para hacer cerveza en sus casas. Yo creo que eso es entretenido. O sea, hay que hacer cerveza en casa. Esa es la invitación entonces, a hacer cerveza en casa. Y para ir concluyendo esta conversación, Joel, ¿tienes en vista alguna cerveza, como le llaman a veces, experimental, curiosa, alguna que quisieras hacer, que has pensado y aún todavía no está en la mesa del bar? Extraña. No sé. En este momento realmente, o sea, no tengo nada como muy pendiente. Lo que sí, así como anécdota, tenemos una cerveza que va a salir, y fue un error que nos equivocamos cuando estábamos haciendo las mezclas de las maltas así especiales, para una cerveza, y menos mal nos dimos cuenta antes de empezar a hacer la cerveza, pero quedaron esas maltas ahí y estamos como, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, como una mezcla un poco rara. Entonces ahí empezamos a desarrollar algo que de hecho va a salir, no sé, en una semana más, tal vez, que también es parte de hacer cerveza. O sea, como decía, como de hacer cerveza en casa. Yo muchas veces veía las maltas que tenía, los lúpulos que me quedaban, y hacer un poco de estudio, ¿qué puedo hacer que sea como parecido a esto? Hay como un término que son como kitchen pantry brewers, que es como ¿cómo se llama la pantry? Es como la bodega donde están como todas las cosas para la cocina, que tú vas y como que limpias todo y ya veamos qué podemos hacer con eso. Entonces eso igual es interesante, y
No fue algo que nosotros así desarrollamos. Oye, esta Sí, es la no está cerveza pensado, pero ocurre. who knows, quizás va a salir la mejor cerveza. No Puede sé. ser, entonces vamos a estar atentos a la ese- próxima semana a ese error cervecero, a ver qué tal nos parece. Así Sí. que, bueno, Joel, muchas gracias por estar esta mañana acá. Muchas gracias a ti y a Ujú. ustedes, a todos. Muy bien, y a ustedes como siempre, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que también pueden revisar el video de esta conversación y el audio a través de nuestra web, beerstorevaldivia.com, o a través de las redes sociales para que puedan volver a compartirlo, ¿verdad? Volver a escucharlo. Y como siempre agradecemos a quienes hacen posible este ciclo de programas en torno a la cultura cervecera, a Cervecería Bundor, a Cervecería Cuello Negro, Cervecería Kuzman y por supuesto el bar El Growler. Y como siempre, les deseamos que tengan todos un muy buen día. Sed o no sed, la cerveza artesanal se toma el dial en Mañana de Noticias de El Conquistador FM de Valdivia, con la conducción de la periodista Cecilia López Maltraín. Fue una presentación de Cervecerías Bundor, Cuello Negro y Kuzman, Bar El Growler y Beer Store Valdivia. Escúchanos el próximo miércoles a partir de las 9:30 horas.